Saludamos a esta hora vía telemática. Nuestra primera invitada nos acompaña Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara Nacional de Minería. ¿Cómo está, Carolina? Qué gusto tenerla en el espacio de Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Bienvenida. El gobierno anunció que va a retirar un subsidio que aparentemente recibe en el sector minero en la tarifa de energía eléctrica. Ustedes, a través de una rueda de prensa, aclararon que no hay tal subsidio. ¿Cómo quedó el tema? Entiendo que va a haber tarifas diferenciadas. Y esto cómo va a impactar en las actividades que ustedes realizan en el país. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Alexis. ¿Cómo están? Buenos días igual a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, este es un tema que se ha venido conversando entre los últimos 2 días, por lo menos, dado que el día martes de esta semana el presidente dio las declaraciones con respecto a la eliminación de los subsidios de una tarifa minera. Sin embargo, aquí hay varias cosas que aclarar. Primero, no existe tal cosa como una tarifa minera eléctrica. No hay, ¿sí? Aquí un poco para explicar, para que quienes estén escuchando puedan entender cómo se compone una tarifa eléctrica, porque todos los ecuatorianos pagamos, al menos los que tenemos luz, cuando hay luz, pagamos una tarifa eléctrica. ¿Cómo es esto? Miren, la tarifa que pagamos nosotros en nuestras casas se llama la tarifa residencial. En los comercios es una tarifa comercial y para las industrias es una tarifa industrial. Y dentro de esta última, la industrial, hay dos tipos de industrias. La industria que consume electricidad, evidentemente más que los hogares, más que un pequeño comercio, pero no tanto como los grandes consumidores. Entonces, la industrial tiene la industria normal y los grandes consumidores. En los grandes consumidores, que se les llama AB2, alto voltaje 2, estamos 5 empresas. 2 de ellas son mineras, ¿ok? Las otras 3 no son mineras. Entonces, cuando se habla de un supuesto subsidio a la tarifa minera, primero, repito, no existe una tarifa eléctrica minera, existe una tarifa industrial, dentro de la cual los grandes consumidores, que no somos solo 2 mineras, sino son 5 empresas distintas del Ecuador, somos parte de esta AB2. Luego, nosotros como Cámara de Minería y como sector minero, y creo que como todo sector industrial, lo que pedimos es que si se revisa la tarifa, a lo cual no nos oponemos, por si acaso, no nos oponemos de lo más mínimo, que la revisión sea técnica, pero que también se aclare. Yo entiendo y creo que como ecuatorianos todos estamos siendo empáticos y solidarios ante esta grave situación energética por la que atraviesa el país, que ha golpeado a todos los hogares, comercios y negocios ecuatorianos. Pero que este momento de crisis, de una crisis tan fuerte como la que estamos pasando, no desvirtúe la realidad. Carolina, ¿cómo está? Buenos días. A propósito de estos anuncios y con la aclaración que usted ha hecho al país en varias entrevistas e intervenciones públicas, incluida una rueda de prensa, también ha habido la intervención de las propias empresas, ¿no? He visto al menos 2 pronunciamientos, uno de Ecocorrientes y la otra de Landing, la canadiense, de que están generando ellos de manera independiente electricidad. ¿Qué es lo que se puede comentar con respecto de esto? ¿Qué otras acciones están tomando las empresas mineras que operan actualmente en el país para tratar de reemplazar la generación pública por autogeneración? Excelente tu pregunta, porque de hecho, cuando yo escucho a las personas que hablan sobre, primero, esta supuesta tarifa minera que no existe, sobre el supuesto subsidio que no es subsidio, creen que es todo el sector minero y no es así. Les explico. De todo el sector minero ecuatoriano, tenemos la pequeña minería, que es su uso de electricidad es marginal, por eso ustedes nunca habrán escuchado en las declaraciones de las autoridades hablar de los pequeños mineros, sino de los grandes mineros, ¿ok? La pequeña minería sale de este problema, por así decirlo. Y entre los grandes mineros, el 98% de los grandes mineros en el país está en fase de exploración, no están operando. Y en exploración nosotros utilizamos menos electricidad que un departamento de 2 personas. Solo hay 2 empresas que están en producción y que se consideran estas grandes mineras y grandes consumidores, junto a otras 3 del país, que no son mineras. Es justamente las 2 empresas que tú mencionabas, Lundin Gold y Ecocorrientes. Las 2 están autogenerando. Por ejemplo, nosotros tenemos acceso al 100% a la información de Lundin Gold, pues ellos son socios de nuestra Cámara de Minería,
y aproximadamente Lundin consume 16 megas, ¿ya? En los picos más altos, 17 megas. Hoy por hoy ellos están autogenerando 8.5 megas durante 10 horas al día, todos los días, para aliviar el sistema. Y esta autogeneración, ellos están importando nuevos generadores para incluso poder apoyar más a sortear esta crisis. Esta empresa y estas empresas ya se han sentado a conversar con el gobierno de Carolina, no sé si me escucha. Ellos hoy autogeneran. La última parte se nos perdió, lamentablemente, Carolina, tenemos algún inconveniente con su conectividad. Le escuchamos claramente hasta el momento en que usted decía que estas dos grandes mineras sí se han sentado a conversar con el gobierno. De esa conversación con el gobierno, ¿qué conclusiones hay? ¿Y por qué solo se le retira esta tarifa que usted ha mencionado, esta tarifa industrial, solo a las dos mineras y no a las 5 empresas que están dentro de este grupo de grandes consumidores? No, se nos fue. Qué pena. Estábamos... Sí, ahí la tenemos. Lamentablemente, sí, ahí la tenemos, la escuchamos. Sí, lamentablemente, justo por los cortes energéticos también se va el internet. Sí. Los detalles de las negociaciones, así como de la postura específica de cada una de estas dos empresas, yo sugiero se pueda preguntar a cada empresa. Nosotros como Cámara de Minería vamos, que Carolina, no sé si me está escuchando, vamos a intentar llamarle vía telefónica para mejorar esa conectividad que entendemos se complica, como en todo, por la falta de energía eléctrica que tenemos en varios sectores de la ciudad capital. Precisamente nosotros estamos también sin energía eléctrica, estamos funcionando con nuestro generador y tenemos también dificultades. Entendemos que esto nos pasa y nos pasa a todos y se repite a todo nivel, en todo momento, a toda hora, y nos causa un sinnúmero de complicaciones como esta, por ejemplo, que estamos ahora mismo sufriendo acá con nuestra invitada, la representante de la Cámara Nacional de Minería, que ha tenido esta desconexión debido a los fallos en su internet, producto precisamente de estos cortes de energía eléctrica. Ella nos ha asegurado que las dos grandes mineras, Lundin Gold y Ecuacorriente, ya han conversado con el gobierno para el tema de la tarifa industrial. No conoce los pormenores de estas conversaciones, pero en todo caso ha anunciado que al menos Lundin está tratando de ampliar su propia generación, que consume en sus horas pico hasta 19 megavatios, pero que tienen también una buena producción de su propia autogeneración. Carolina, la tenemos nuevamente vía telefónica. Le decía, le escuchamos hasta la parte en la que usted señalaba que Lundin y Ecuacorrientes han conversado ya con el gobierno nacional, que desconoce las conclusiones o los pormenores de esas conversaciones, y yo le preguntaba cómo esto va a impactar en el sector, el que les modifiquen la tarifa industrial, y por qué solo a las dos grandes mineras y no a las 5 empresas que forman parte de este grupo AB2 de grandes consumidores. Gracias, disculpen por la desconexión, pero también es interesante frente a los cortes eléctricos mantener la señal de internet. Bueno, solo un par de aclaraciones a lo último dicho. Entiendo y sabemos que las dos empresas han intentado conversar con el gobierno, más no para el reajuste de la tarifa eléctrica, sino para el tema de cuánto pueden ellos autogenerar y así ayudar al gobierno a sortear esta crisis. El tema de el reajuste de la tarifa eléctrica es algo muy reciente y será todo un proceso, y es una revisión que deberá ser técnica, y ante eso no se han sentado a conversar, y la postura y proceso deberán preguntarle a cada una de las dos compañías. La otra aclaración es Lundin Gold en sus mayores picos utiliza hasta máximo 17 megas. Lo normal que ellos utilizan son 16 y están autogenerando hoy 8.5 megas durante 10 horas al día, todos los días. Dicho esto, bueno, hay algo muy importante que entender. Nosotros también nos preguntamos por qué solo a las dos mineras y no a todas las empresas de la AB2 se habla sobre una revisión de la tarifa. También nos hacemos la misma pregunta.
puesto que no existe una tarifa minera, existe una tarifa industrial. Pero además de eso, si es que se llegara a una revisión de la tarifa, nuestra sugerencia es que se revise con total transparencia, porque en realidad, en donde están los costos hundidos, es decir, que no se paga la deuda, la amortización, ni las tasas de interés, no hay una reposición de la deuda, es en la generación. Y ahí es cuando nosotros solicitamos transparencia en la revisión de las tarifas, porque generación eléctrica, es decir, las hidroeléctricas, termoeléctricas, si es que hay los eólicos, los solares, utilizamos los 17 y pico millones de ecuatorianos que somos. No utilizan las dos mineras, ni solo las 5 de AB2, utilizan todos los ecuatorianos, y eso es algo que se debe saber. No es que existe un supuesto subsidio a la tarifa eléctrica de las dos empresas mineras, no, hay un costo hundido que el Estado hace muchos años atrás, en otros gobiernos, decidió no cobrar en la tarifa ni en las planillas, ni a los hogares, ni a los comercios, ni a las industrias. Entonces, esto también tiene que ser aclarado. No con esto quiere decir que nosotros pidamos que se revise para todo el mundo las tarifas. No, pero repetimos, que no se desvirtúe la realidad, porque se menciona como si pareciera que solo las mineras tienen un supuesto subsidio. Y eso no es así, somos los 17 y pico millones de ecuatorianos. Entonces aclaremos ese tema, transparentemos la deuda que hay en la generación eléctrica, además transparentemos que el diésel que utilizan las termoeléctricas es un diésel subsidiado, ahí sí hay un subsidio, pero somos los 17 millones de ecuatorianos que lo utilizamos. Y como Cámara nosotros estamos gustosos de que exista este debate, y yo creo que hasta felices de que se transparente por fin la tarifa eléctrica para todos, porque esto también puede abrir un gran espacio a la inversión privada para la conversión de la electricidad. Esto puede abrir un mercado súper interesante para los generadores eléctricos privados, y esto va a apoyar al desarrollo económico del país. Porque hoy de las dos mineras cuyos contratos fueron firmados hace más de una década, pero también conversemos que el sector minero está aquí para quedarse, porque somos el cuarto rubro del PIB, movemos la aguja financiera de la economía nacional y queremos seguir creciendo con todas las seguridades, con todos los servicios y también con planificación. Y dentro de eso está justamente el tema eléctrico. Carolina, cuando usted dice las mineras no tienen ningún subsidio, digamos, uno lo que se plantea es volver a la declaración del propio presidente Noboa, cuando hace el anuncio junto a la ministra del Ambiente y ahora encargada de Electricidad, él habla de un subsidio. ¿Por qué hay esta suerte de manipulación sobre el relato en torno al consumo de electricidad en el sector minero? ¿A qué le atribuye usted a esto? Miren, yo no creo que sea una manipulación. Yo desconozco el porqué del uso de esa palabra. Tal vez sea porque la palabra es más fácil de entender ante el imaginario de los ecuatorianos, a decir un déficit tarifario o costo hundido de la deuda que no estamos cobrando, la reposición de la deuda en la generación. Tal vez es por un mayor y fácil entendimiento, pero la realidad es que está en la generación. Es un déficit tarifario que el Estado hace muchos años decidió absorberlo por el Ministerio de Finanzas, no cobrarlo a la tarifa. Imagínense que hoy por hoy el ARCONEL, que es la autoridad que calcula los costos y los precios de cada tarifa de electricidad para los hogares, para los comercios, para las industrias, y hace el pliego tarifario que se revisa, o al menos la ley dice que debería revisarse una vez al año y aprobarse por el gobierno, es decir, todos tenemos una tarifa eléctrica, incluyendo estas dos mineras, aprobada y establecida por el gobierno. En este pliego tarifario, la autoridad competente estatal aprueba que para la generación se cargue una tarifa promedio de 3.32 centavos. Ahí está el tema. Eso es lo que hay que transparentar. Ahí, eso de los 3.32 centavos no incluye la reposición de la deuda. Y después, para transmisión, el pliego tarifario dice que se cobre en promedio 4.59 centavos, que esos 4.59 ya incluyen los 3.32 de generación más transmisión. Y después, para la distribución, acumulado los 3.32 de generación más los 4.59 centavos de transmisión, y le sumas la distribución, llegas a un promedio de hasta unos 12 centavos y hacia arriba. Entonces nos damos cuenta, solo ahí, haciendo números rapidísimos, te das cuenta que la distribución es la mayor carga económica en la tarifa eléctrica, ¿no es cierto? Porque tienes tres costos: generación,
transmisión y distribución que se suman para calcular el costo y que nos llega a nosotros kilovatio hora en la planilla eléctrica que todos los hogares pagamos, ¿verdad? Ahí nomás te das cuenta que la distribución es lo más grande del costo de la tarifa. Y resulta que la particularidad de nuestras empresas AB2, que son estas 5, no solo las mineras, 2 grandes, es que nosotros nos conectamos directo a las líneas de transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca utilizamos el sistema de distribución. Entonces, esa gran parte del costo no nos aplica en la tarifa porque no usamos. Injusto sería que nos cobren algo que no utilizamos. No te pueden. Entonces, nosotros no pagamos distribución, pagamos los 3.32 centavos de generación a la transmisión, que resulta ser al final 4.59 centavos. Y ustedes habrán escuchado que las grandes mineras les cobran en promedio 7 centavos. Entonces, al gobierno, según el pliego tarifario aprobado por ellos mismos, le cuesta generación y transmisión 4.59 centavos y le cobran a las AB2 7 centavos. Solo ahí ya hay un gap positivo. Entonces, ¿dónde está el supuesto subsidio? Lo que hay es un costo hundido en la generación para los 17 y pico millones de ecuatorianos que somos, no para las 2 grandes mineras. Ahí es cuando, repetimos, necesitamos transparentar, que el análisis sea en la base técnica, no nos oponemos a la revisión, no nos oponemos al reajuste, pero evidentemente que sea algo justo y que no se desvirtúe la realidad. No existe un subsidio a una tarifa minera, ni siquiera existe una tarifa minera, existe una tarifa AB2. Carolina, como lo planteó el presidente de la República, se entiende o se entendería, digo yo, que se iba a revisar lo que usted califica como tarifa industrial de una forma automática. Y usted asegura que esto es un proceso, que debe haber un proceso y espera que ese proceso sea técnico, es decir, el anuncio es eso, es un anuncio, todavía no se les ha implementado, no hay la disposición de que se modifique esta tarifa industrial para las 2 mineras o para el grupo AB2. La revisión, como les digo, repito, debe ser técnica, porque además así lo dice la ley, el reglamento tiene que ser todo en base técnico. No se ha hecho todavía. Estamos a la espera en los próximos días de hecho tener ya reuniones con las autoridades. Nosotros como sector minero y como Cámara de Minería estamos para ser parte de la solución siempre, y eso es muy importante, porque yo también últimamente he escuchado de que claro, ahora el sector minero saldrá en contra del gobierno. No es así, somos ecuatorianos, el sector minero trabaja por y para los ecuatorianos, y en una grave crisis como esta, lo que más debemos hacer todos, industrias, gobierno y sociedad civil, es arrimar el hombro. Entonces nos vamos a afrontar y estoy segura que vamos a encontrar una solución en la cual todos salgan beneficiados. Lo único que pedimos es que sea desde la base técnica esa revisión, básicamente, no política. ¿Y por qué digo esto? Bueno, más allá de por muchas cosas que están pasando, hace 2 días la Asamblea Nacional propone la inclusión de un artículo en una ley económica urgente refiriéndose al retiro del subsidio a la tarifa minera. Y yo creo que ya hemos aclarado aquí que no existe una tarifa minera y que tampoco es un subsidio y que no se puede discriminar y pedir solo algo para 2 empresas de una tarifa en la cual están 5 empresas distintas, y además que es parte de una tarifa industrial mucho más grande, cuando ese supuesto subsidio, que es el déficit tarifario o el costo hundido, es para los 17 millones de ecuatorianos. Y repito, no estamos pidiendo que se suba la tarifa a los 17 millones de ecuatorianos, estamos pidiendo que desde el ámbito técnico no se desvirtúe la realidad por la crisis en la que estamos pasando. ¿Para cuándo tienen previsto reunirse con las autoridades para aclarar estos temas? ¿Hay alguna fecha? ¿Les han dicho? ¿Les han dado una cita ya para conversar de esto? Estamos conversando para poder sentarnos en los próximos días. ¿Cuál cree usted que debería ser esa revisión? ¿Hacia dónde debería apuntar esa revisión? ¿O cómo debería darse esa revisión? Realmente, si lo que me preguntan es ¿cuántos centavos? No podría decírtelo. La revisión tiene que ser desde el ámbito técnico en base a las metodologías y fórmulas que están creadas, están por ley, por reglamento, y las tiene el propio ARCONEL. O sea, ni siquiera tenemos que crear nuevas cosas para esto. Y yo creo que será el gobierno quien nos podrá explicar en su momento cómo piensan ejecutar esta idea, esta declaración, y nosotros podremos aportar desde nuestra expertise, desde nuestra experiencia, toda la información y el contingente de nuestros profesionales
¿A qué destino debe llegar esto? ¿O a cuánto enfrentados? Porque esta pregunta también nos hacen. No lo sabemos. Eso es parte del proceso. Muy bien. Muchísimas gracias, Carolina. Vamos a estar pendientes del tema y ojalá nos pueda volver a acompañar para contarnos cómo se va a resolver este asunto. Muy gentil por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y un excelente día. Lo propio para usted.